Buenas noches. Buenas noches. Vamos a esperar unos minutitos para ver si se conectan más personas y ahorita damos inicio. Buenas noches. Buenas noches. Ok, vamos a dar inicio. Les doy la más cordial bienvenida a esta semana 3. Estamos en la segunda sesión de lo que son los espacios abiertos para el aprendizaje. En la unidad 3 estamos viendo lo que son las tecnologías emergentes en la administración y gestión, en la cual el propósito es la de analizar el empleo de las tecnologías emergentes en la resolución de un proyecto. Ok, para empezar, vamos a definir qué es un proyecto. Un proyecto es una planificación consistente en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas con el fin expreso de alcanzar resultados específicos en el marco de las limitaciones impuestas por factores previos condicionantes, un presupuesto en un lapso de tiempo y una serie de calidades establecidas. En pocas palabras, un proyecto es un valor o es algo que hacemos en un tiempo determinado. Como bien nos comentábamos desde el principio, un proyecto tiene una característica muy particular, que es que tiene un inicio y tiene un final. Todo proyecto que establecemos comenzamos con una idea y terminamos en la totalidad tratando de cumplirla. Entonces, características de un proyecto. Los proyectos suelen comprenderse como la preparación y disposición por escrito de los elementos teóricos, materiales y humanos que se necesitarán para elaborar un producto, servicio o resultado único, por lo que en ciertos ámbitos puede ser equivalente a bosquejo, guión previo o un primer borrador. Esto es la parte muy importante de un proyecto. Cuando sabemos establecer realmente qué vamos a requerir para poder conllevar un proyecto, esto nos denotará parte del éxito que podemos tener implementándolo. Precisamente el establecer los elementos que debe contener un proyecto, que son los recursos materiales, los recursos tecnológicos, los recursos humanos y los recursos financieros, nos dará un amplio panorama realmente de saber si el proyecto es viable o no viable, o será factible. Realmente si sabremos si lo podremos llevar a cabo o no, porque en esta tabla vamos a diagnosticar realmente todo lo que se necesita punto por punto para poder cumplir con esas metas. Bien, los aspectos formales y teóricos de un proyecto varían dependiendo de la naturaleza del mismo y de su objeto de estudio, así como las partes que lo componen. Como bien les comentaba, parte de todos los proyectos que realizamos son enfocados a resolver un problema de la sociedad. ¿Esto en qué beneficia? En que realmente estamos atacando un problema que es visible para todos, o sea, que vamos a ayudar a un nicho de personas a cumplir con algo que se está estableciendo que afecta directamente a la comunidad. Entonces, ¿por qué nos menciona que depende de la naturaleza de un proyecto? Lógicamente, hay proyectos que van a requerir menos recursos materiales, a lo mejor van a requerir mayor número de recursos humanos, van a requerir menos gastos, pero van a incluir más costos, pero todos los recursos son muy importantes para establecer un proyecto. Por ejemplo, dice, algunos podrán hacer hincapié en sus fuentes bibliográficas. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor sea un proyecto de escritura, de que a lo mejor quieren ver una parte de que quieran corregir algún libro o quieran corregir algo que les perjudique, van a estar fundamentándolo en base a las fuentes bibliográficas, en base a citas, mientras que otros lo harán en su metodología o su impacto una vez terminado. Nosotros estamos en la parte del impacto, porque nosotros lo que estamos haciendo es resolver un problema, entonces estamos viendo cómo va a impactar las metas que estamos estableciendo en el problema que se suscita dentro de una sociedad.
Dice, un proyecto tiene más probabilidades de resultar exitoso cuando quien lo lidera, es decir, quien se encuentra a cargo del mismo, establece algún tipo de sistema de control o método a través del cual se monitorice a lo largo de las etapas de todos los avances. Esta parte que vemos aquí es una parte muy importante. Vemos que para poder establecer un proyecto exitoso necesitamos de un líder. Los líderes son ustedes. Ustedes son los que lideran cada uno de sus proyectos porque al final de todo, ustedes conocen desde el problema y lo han ido conllevando en todas las etapas que hemos estado elaborando. Ahora, la diferencia entre un líder y un jefe es que un líder es la persona que coadyuva y ayuda a todas las personas a poder llegar a un fin común. O sea, ¿cómo? Con empatía, con comunicación, con liderazgo, con trabajo en equipo. En cambio, un jefe lo que hace solamente es delegar responsabilidades, que hace nada más dirigir, es dirigir. Yo te digo qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, pero yo no te voy a ayudar. En cambio, un líder, si por ejemplo uno ve que una parte de su recurso humano está fallando, entonces el líder tiene la posibilidad de acercarse y poder ayudar. Si a lo mejor dice, no, pues yo sé cómo se hace, te apoyo, te muestro y te guío. Esa es la parte del liderazgo, sentirse cómodo, sentirse en un buen ambiente de trabajo. Ahora, parte de lo que nos establece el método de control es lo que estamos realizando en esta fase 5, que es el diagrama de Gantt o en su cronograma de trabajo. Es muy importante mencionar que un cronograma de trabajo, la función primordial que tiene esta herramienta dentro de un estudio financiero, dentro de un proyecto, es la de establecer tiempos para realización de cada una de las actividades, dependiendo la magnitud de cada proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Como lo establecimos la sesión pasada, un proyecto puede ser establecido ya sea a corto, mediano o largo plazo. ¿Cuáles son los proyectos a corto plazo? Ahora vamos a verlo un poquito más claro, ¿no? Si yo quiero abrir una tienda o quiero, vamos, un ejemplo más cercano, quiero comprarme un televisor, ¿sí? Eso lo considero yo a corto plazo. ¿Por qué? Porque el televisor es algo que es factiblemente fácil de adquirir. A lo mejor yo quiero comprar uno de 32 pulgadas que yo ya supe que está en promoción en alguna tienda. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Los primeros pasos es ahorrar o vender algo para poder complementar lo que es el dinero para poder adquirirlo. Entonces, todas estas fases nos darán la pauta de saber realmente si son proyectos a corto plazo. Comúnmente los proyectos que están enfocados en resolver un problema de sociedad son de mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque un proyecto de las magnitudes de resolver escasez de agua, de resolver la trata de basura, la violencia, lo que es la discriminación, son proyectos que requieren de tiempo. ¿Por qué? Porque es muy complicado realmente a veces hacer o culturalizar a la gente que vive en una sociedad. A veces podemos atacar a un grupo de personas y ese grupo de personas puede decir, sí, lo voy a hacer. Sin embargo, tenemos que ver que todo lo que es la parte de la sociedad a la que estamos enfocados cumpla con esos estándares, que serían estándares de calidad. Entonces, ¿cómo? Eso es parte de un proceso. Cuando nosotros establecemos lo que son los tiempos, tenemos que visualizar que los tiempos sean acordes a lo que estamos resolviendo como proyecto. Todos estos avances nos va a verificar si el proyecto se vuelve exitoso. Dice que de modo que pueden realizarse a tiempo las modificaciones necesarias para lograr un mejor resultado y así concretar todos los objetivos. De hecho, es muy importante mencionar que la parte en la que estamos trabajando actualmente, que es el diagrama de Gantt, como les comentaba la sesión pasada, estamos finalizando el mes de diciembre, en la cual, pues lógicamente el proyecto no se presentaría ahora, o sea, tendríamos que visualizarlo para el año que viene. ¿Por qué? Porque literalmente ponerlo en marcha ahorita, estaríamos viendo que a lo mejor algunos que necesiten que necesitan un permiso del sector gubernamental, empiezan a salir de vacaciones por temporadas decembrinas. Entonces, eso atrasaría el plazo de su proyecto, o en su caso, pues si lo tomarían de esa manera, sería contemplar parte del año que viene, pero sí hacer el hincapié de que, por ejemplo, ¿cómo podemos resolver un problema de escasez de agua en tan solo 24 días? ¿Cómo lo resolveríamos en 30? Literalmente sería un poco no obvio el aspecto de poder cumplir con la meta que estamos planteando. Por eso es muy importante que los proyectos cuando se presentan en las incubadoras de negocios, cuando se le presentan al sector gobierno como una opción viable de poder ayudar a la ciudadanía,
Lo que hace el analista de proyectos es verificar, a ver, cuánto tiempo va a tomar, qué recursos, y ellos hacen unos estudios que se llaman factibilidad. Ahorita vamos a ver, de hecho, cómo se hace una evaluación de proyectos. Evaluar un proyecto también es un poco complejo, requiere de estudios técnicos, estudios económicos, estudios financieros, estudios de mercado, estudios de ventas. Entonces, todo eso nos va a dar un amplio panorama de saber si el proyecto realmente pasa a la siguiente etapa o realmente se queda como el anteproyecto. O sea, realmente lo que hacen es decirte, gracias, pero no cumplió con los estándares, faltó esto, le faltó esto, y ahí es cuando le dan la retroalimentación del por qué no se puede llevar a cabo. Ahora, ¿cuáles son los elementos de un proyecto? Los proyectos suelen constar de los siguientes elementos. Todos los proyectos tienen una finalidad y tienen objetivos. Una finalidad es decir, qué es lo que trataremos de lograr y hacia dónde vamos a llegar con eso. Dice el apartado en que se explica el problema que el proyecto vendría a solucionar. Eso sería la finalidad, los fines que persigue. ¿Qué vamos a solucionar con este proyecto? ¿Qué estamos esperando que nos resuelva o que nos apoye? Y las metas concretas, generales y específicas. Bien, viene lo que es la parte del producto o servicio, dependiendo de lo que el proyecto, la naturaleza que sea. Si a lo mejor estoy estableciendo un negocio o en su caso estoy haciendo un servicio que es para la ciudadanía, que es recuperación de algo, fomentar algo, crear algo. Aquí se hace una descripción detallada del producto final que se desea obtener, explicando el modo en que esto respondería a lo planteado en los objetivos. O sea, ¿qué estamos haciendo en esta parte? Es lo que realizamos, una justificación. Justificamos el por qué es importante desarrollar ese proyecto. O sea, cuál es la ventaja que yo le daría o cuál sería la visión que yo le daría para que yo pueda solucionarlo. ¿Por qué es importante que se resuelva, por ejemplo, la escasez de agua? ¿Por qué es importante que se resuelva la discriminación? ¿Por qué es importante que se resuelva lo que es los violencia intrafamiliar? Todo eso, porque son cuestiones que afectan socioemocionalmente a la parte de mi sociedad, porque son cuestiones que afectan a la parte de salud de mi sociedad, todo eso, ¿no? ¿Cómo lo justifico? Para que la gente me compre ese proyecto. Posteriormente viene lo que son los cronogramas de actividades. Se explican los pasos a seguir para cumplir los objetivos ordenados cronológicamente y detallando la cantidad de tiempo que se requerirá para su satisfacción. Que esto es lo que les comentaba. Aquí vamos dando paso por paso cada actividad, quién la va a ejecutar, cuánto tiempo le va a tomar ejecutarla, para posteriormente saber al final cuántos meses o años nos va a ocupar realmente de cumplir con la meta que establecimos. Y viene lo que es la parte del presupuesto, parte importante de cualquier proyecto. Un proyecto no puede sobrevivir sin un presupuesto, sin un recurso financiero. Por eso, el establecer un recurso financiero dentro de un proyecto nos dará la limitante y nos dará la pauta de saber realmente cuánto es lo que vamos a gastar para poder saber cuánto va a ser el costo de la tasa interna de retorno, a cuánto tiempo yo voy a recuperar esa inversión, ya sea por honorarios, ya sea por donativos, ya sea por recurso monetario, ya sea por efectivo, todo eso se necesita saber en cuánto tiempo se recuperará. Y viene lo que es la parte del recurso esperado, un detallado de los resultados que se desea obtener mediante la aplicación del proyecto, a menudo acompañados de sus márgenes de riesgo y de ganancia. Aquí los márgenes de riesgo y de ganancia nos va a dar los estados de balance o los estados de pérdidas y ganancias en la parte del estudio financiero de decir, ¿sabe qué? Hay un riesgo de que ustedes tengan una pérdida, pero también puede haber, hay 50-50 en la parte de lo que es probabilidad estadística de decir, tu proyecto también puede ser viable. Entonces, aquí es donde tenemos que ver que la tasa interna de retorno esté arriba de la media. O sea, si por ejemplo su media está en 49%, quiere decir que tenemos un riesgo, pero si la tasa interna de retorno nos va a dar 53%, quiere decir que estamos por buen camino. Puede ser que vamos a recuperar nuestra inversión en poco tiempo. Ahora, para que hagamos una recuperación de inversión de un proyecto de cualquier índole, un proyecto se basa en un tiempo mayor, no mayor a 5 años. Si, por ejemplo, vemos dentro de un estudio que un proyecto ha sobrepasado los 5 años, automáticamente el proyecto lo que hacen es declinarlo. Te dicen que no hay viabilidad, que no es factible. ¿Por qué? Porque no puede uno tener una tasa de retorno de un dinero a más de 5 años, porque entonces el inversionista no recuperaría su dinero pronto.
Sabemos que el dinero de hoy no vale lo mismo que mañana y no valdrá lo mismo que en el futuro. Entonces tenemos que estar viendo el constante movimiento, que al igual que el proyecto el día de hoy, no va a ser las mismas ideas que el día de mañana. Puede ser que al año diga yo, necesite restablecer todo. Entonces, ¿cuáles son los pasos que debemos llevar para un proyecto? Los proyectos se componen de 4 etapas. Primero viene la etapa de diagnóstico, que es donde se evalúa la necesidad y oportunidad del proyecto en su rango particular de acción para determinar en qué condiciones debería darse y qué etapas involucrará. Diseño. De ahí viene, se debaten las opciones tácticas y estratégicas que se pueden conducir al éxito, es decir, a cumplir el objetivo. Se evalúa la factibilidad del proyecto, su relevancia y sus necesidades puntuales. La ejecución, la puesta en práctica de lo establecido en el proyecto y la evaluación. Se revisan las conclusiones del proyecto, los resultados arrojados tras su pesquisa. Es una etapa de control y de información sustentada en la idea de mejoramiento y acumulación de factores de éxito a lo largo del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que al final de todo, aquí vemos un estándar muy valioso que tenemos que hacer en la evaluación, es estándares de calidad. ¿Realmente cumplí con lo que esperaba? ¿Realmente me dio el tiempo que yo necesitaba? ¿Realmente necesito modificar o restablecer nuevas estrategias? Sí, no. Entonces empiezo a hacer una retroalimentación propia a mi propio proyecto. Y viene la parte importante que es evaluación de proyectos. Esto está enfocado a la parte de inversión, ya sea de cualquier tipo de proyecto, porque al final de todo tenemos que invertir un recurso. La evaluación de un proyecto de inversión es un estudio económico que tiene por objeto conocer su rentabilidad económica, financiera y social. O sea, esto es saber si realmente va a funcionar tanto económicamente como para la sociedad, de manera que resuelva una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable, asignando los recursos económicos con que se cuenta a la mejor alternativa posible. Por eso siempre les hacía en la retroalimentación la parte de la alusión de que los recursos financieros no eran acorde a los demás recursos, porque a veces empleábamos que requeríamos de una computadora, requeríamos de material de oficina, requeríamos de recursos humanos y establecían un monto el cual no concordaba. Parte de la evaluación de proyectos es visualizar realmente si todos los recursos que se implementan dentro de una tabla son acordes. Ahí se validará realmente si es factible continuar. Una inversión inteligente requiere de un proyecto bien estructurado y evaluado, que indique la pauta a seguir como la correcta asignación de recursos, que les comentaba. Igualar el valor adquisitivo de la moneda presente en la moneda futura. ¿Por qué nos dice eso? Porque como les comentaba, el peso de hoy no vale el mismo peso de mañana. El valor monetario va cambiando. ¿Esto qué quiere decir? Una computadora que establecen el día de hoy la pueden comprar, por ejemplo, en 7,800 a 10,000 pesos una básica. Pero el día de mañana, dependiendo de la inflación, dependiendo del movimiento de la moneda, puede cambiar o sube o baja. Entonces, y estar seguros de que la inversión será realmente rentable. Decidir el ordenamiento de varios proyectos en función a su rentabilidad y tomar una decisión de aceptación o rechazo. Aquí, las personas que se dedican a hacer precisamente el esquema de evaluación de proyectos, ustedes llegan y le presentan, mira, tengo este proyecto, me gustaría como incubadora de negocio que lo verifiques. Lo presentan, verifican la información y te dicen, lo vamos a analizar, hacen todas las fórmulas que tienen que hacer para un estudio financiero, tasas internas de retornos, valor presente neto, eh, lo que es el valor actual, costos, gastos, estudios financieros, estudios de balance general, y verifican si realmente el proyecto se acepta o se rechaza, dependiendo la naturaleza de la inversión. Ahora dice, ¿cuáles son los pasos para la evaluación de proyectos? De manera general, la evaluación de proyectos de inversión tiene los siguientes pasos fundamentales. El número uno es el estudio de mercado, ¿sí? Aquí, en el estudio de mercado, lo que se realiza es validar realmente si donde estamos estableciendo el proyecto es el más idóneo. Tenemos que checar si, por ejemplo, establecen un negocio, si donde lo están poniendo hay mercado o hay población para poder sustentar ese proyecto. O si, por ejemplo, si es un problema de sociedad, vamos a suponer que quieran cambiar un basurero, ¿no? De un lado a otro, también tienen que hacer estudios de mercado para validar si realmente es factible moverlo, porque no solamente requiere de decir lo voy a hacer, sino que requiere de muchos procesos. De ahí viene el estudio técnico.
¿sí? Esa es la parte de decir qué herramientas vamos a necesitar para poder conllevarlo. Y viene el estudio de la organización. Es para ver precisamente si tenemos todos los recursos bien establecidos, los recursos humanos, financieros, los recursos materiales, los recursos tecnológicos, todo lo que el proyecto vaya a conllevar, en esta parte se verifica. Viene el estudio legal. Realmente a lo mejor tu proyecto requiera de saber si hay alguna cláusula de la ley que te diga no lo vas a poder hacer o el por qué. Entonces aquí sustentamos todo lo legal para poder apoyar al proyecto a que se concluya de la mejor manera. Viene la construcción del flujo de caja, es para ver cómo se mueve el efectivo, realmente si todo lo que establecimos está en constante movimiento y si tenemos algo de resguardo como para por ejemplo, atacar cualquier amenaza que llegue a afectar al proyecto. La evaluación de rendimiento es la parte de decir, ¿realmente mi proyecto está creciendo o se mantiene en una fase de meseta? La fase de meseta dentro de un proyecto es la fase donde entra en una fase como de confort, que no sube, pero tampoco baja. Pero entonces no hay un proceso de mejora continua. Y lo que se busca en el análisis de rendimiento es verificar si de hecho los proyectos siempre están en mejora continua. Y vienen los factores del análisis de riesgo, es decir, buscar el por qué el proyecto no está rindiendo como debería de ser. Ahora, las principales técnicas de evaluación de proyectos son, dice acá, el BAM. Dice, las principales técnicas para evaluar el rendimiento esperado de una inversión son el valor actual neto, la tasa interna de retorno. Otra técnica menos recomendable es el payback o periodo de recuperación. Dice, el BAM es el valor presente de todos los flujos de fondos descontados del proyecto. Requiere la utilización de una tasa de descuento. Si el BAM es positivo, significa que el proyecto es rentable. Ante varias alternativas de inversión con similar perfil de riesgo, se preferirá aquel proyecto con una BAM más elevado, que como les comentaba, con una media de BAM más elevado. Y en la tasa interna de retorno es la tasa de descuento, que hace que los flujos de fondos descontados, incluyendo la de inversión inicial, eso es cuánto yo aporté, cuánto yo di de mi bolsa, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero saber cuándo me va a regresar. Sean cero, dice, la TIR se compara con la mejor tasa a la que tenga acceso el inversor, el costo de oportunidad, para determinar la conveniencia o no del proyecto. Ante varias alternativas de inversión similares, se prefiere que la TIR sea más elevada, que sobrepase el 55 o más por ciento. Y el estudio de payback o periodo de recuperación es el lapso de tiempo que requiere el proyecto para cubrir la inversión inicial y o sucesivas inversiones adicionales. No tiene cuenta el valor del tiempo en dinero ni los flujos de fondo que ocurren luego del payback. El payback es cuando establecemos que yo quiero recuperar mi tasa de inversión en menos de 2 años. Entonces, ahí voy a hacer una serie de fórmulas para verificar si realmente ese proyecto lo voy a poder recuperar en tan solo, por ejemplo, 1 año, 8 meses. Le voy a mostrar este videíto sobre los recursos financieros. Jiménez, a continuación voy a dar respuesta a las dos preguntas planteadas en la primera actividad en matemáticas. ¿Cómo se obtienen los recursos financieros? Estos se obtienen del ingreso percibido tanto por el trabajo en empleo que se tiene en el fondo y el ingreso. ¿Cómo destruimos estos ingresos? Hay unos gastos mensuales que ya están, digamos, configurados para todo el mes y es el tema de vivienda, educación, una deuda financiera, un tema de alimentación y el tema de servicios públicos, transportes y el ahorro que se haciendo actualmente para un propio. Existen otros gastos adicionales que pueden presentarse en los ahorros, para eso también tenemos como un presupuesto asignado. En la distribución de los costos se hace con una lista mensual, miramos cuántos son los ingresos menos los costos y podemos con esto tener conciencia de cuánto podemos gastar o adicional a estos gastos fijos mensuales. Claro, Araceli, sí entiendo, no te preocupes. Este pequeño video que fue tomado, de hecho, de un trabajo de una compañera del módulo anterior,
Me gustó porque nos explicaba exactamente cómo se emplean o cómo se distribuyen los gastos fijos dependiendo la naturaleza del uso del recurso. Entonces, esto nos hace parte de la alusión de cómo tenemos, cómo se mueve el dinero, ¿sí? Dependiendo de la necesidad, dependiendo de lo que estemos estableciendo. Ahora dice, el uso de las tecnologías en la administración. Cuando hablamos de la administración del ciclo de la información, nos referimos a una estrategia para administrar proactivamente la información y elementos que son muy importantes es que tiene que estar centrado en un proyecto, unificado por todos los datos, no importa el tipo de datos, si es estructurado o no estructurado, semiestructurado debemos de incluirlo. O sea, esto que quiere decir que las tecnologías siempre tienen que estar incluidas dentro de un proyecto. Está basado en políticas porque tenemos que ligarlos con el negocio y hacerlas automáticas. Las tecnologías emergentes consisten en implementar medios de administración o de almacenamiento eficaz con el fin de preservar los datos que la empresa genere. Hemos de saber que las tecnologías emergentes son tecnologías que están en pleno desarrollo o que han sido tomadas de otras, pero empiezan a implementar nuevas estrategias o nuevos desarrollos para que vuelva a ser más eficaz y pueda cumplir o satisfacer las necesidades de las personas. Dice, una de las tecnologías que actualmente se implementa es la tecnología artificial, ya que podemos realizar gestiones y guardar datos. Una de las tecnologías que más se ocupan en la actualidad son las famosas nubes. Estas nubes que son almacenamientos virtuales nos da la facilidad de poder guardar información dentro de un espacio que nos otorgan con una cantidad de gigas para que podamos usar. Ahora, antes, cuando teníamos la opción de las tecnologías, empezó a salir el disquete, un disquete que metían dentro de una computadora. Pero ¿cuál era uno de los grandes problemas de esa tecnología? Que si se echaba a perder el disquete, automáticamente perdías toda tu información. Al igual, ¿por qué surge la necesidad de las nubes? ¿Por qué surge? ¿Alguien que me pueda compartir por qué cree que surgió la necesidad de emplear nubes y subir información dentro de un espacio virtual? Buenas noches. Buenas noches. Yo, asesor, bueno, pues fue necesario tener un lugar donde guardar cosas, como menciona, ¿Sí? porque, este, bueno, yo lo menciono porque tenía que entregar algunos trabajos Ujú. y para mí era muy fácil hacerlo mediante una USB. Entonces, si por alguna situación me perdían mi USB, pues era muy complicado retomar o recuperar esa información. Entonces, bueno, en lo que he escuchado y he leído, Sí, es necesario hacer un almacenamiento de información porque primero se hicieron las tecnologías para los gobiernos, para que se guardara la información de la administración de cada uno de los países y pues siempre ha tenido una función y un intermediario gubernamental, se puede decir. sí, Ha tenido intereses para, como decían, cuestiones del ejército y guardar de ese tipo de información. Pero bueno, hoy en la actualidad es muy práctico porque nosotros nada más con un equipo tenemos en donde guardar incluso las imágenes o como lo hacemos, ¿no? Para compartir nuestras actividades que realizamos y manejarlo de esta manera a distancia. efectivamente. De hecho, como nos comparte, y es muy cierto, primeramente se generan con el uso gubernamental, con el fin de resguardar información muy importante y que nadie la tuviera a la mano. Posteriormente se dan cuenta las tecnologías de la comunicación, nos dice la parte, oye, no solamente le hace falta al gobierno, le va a hacer falta a cualquier persona. ¿Por qué? Porque como bien mencionaba, antes usábamos el USB. ¿Y qué pasaba? De repente teníamos y trabajábamos tanto en un trabajo cuando de repente metíamos el USB y decía, el archivo tiene virus. Y decías, se perdió todo. Ya no tengo mi trabajo. ¿Y ahora qué hago? Al darse cuenta las tecnologías, al darse cuenta esas personas que crean esas nubes, dicen, no, pues ¿saben qué? A las personas le hace falta un espacio. Vamos a brindarles un espacio igual. ¿Con qué fin? Con que puedan resguardar su información más importante y la tengan al alcance de sus manos.
Por ejemplo, pasaba de que de repente decían, me robaron el celular y yo tenía fotos importantísimas, o fotos antiguas, o fotos de mi hijo, y empiezan a crear esos espacios al alcance del ser humano para que tengan la opción de guardar y que tengan la facilidad de decir, yo lo descargo, la comparto, la tengo, la borro, o pueda estar en constante movimiento. Estos espacios ahora actualmente nos brindan ciertos gigas para uso, ¿sí? Ahora, si quiere uno emplear más gigabytes, pues te genera un costo. Costos que no están fuera de nuestra accesibilidad, o sea, costos que podemos solventar. Sin embargo, a veces dice uno, bueno, con que me ofrecen a veces 5 o 10 gigas, es más que suficiente porque tengo 128 en un USB, tengo en la memoria de mi teléfono, entonces ya no tengo tanta necesidad. Entonces ofrecen lo que de acuerdo al ser humano necesita. Bueno, se acabó la primera media hora, me voy a desconectar esta liga y nos volvemos a reconectar, por favor.